Saludos, estudiantes de contabilidad de costos. Les habla como de costumbre su profesor Wilson Arroyo Valencia. En esta ocasión vamos a proponer el tema relacionado con la contabilización de los costos indirectos de fabricación en un sistema de costos por orden de producción. Procedamos entonces con el desarrollo del tema preparado para la clase de hoy. Cuando utilizamos nuestro sistema de costos por orden de producción, podemos tener la situación que planteamos a continuación. Al culminar el periodo contable, estamos terminando de fabricar la orden de producción número 100, la cual consta de 500 unidades. Tenemos el pleno conocimiento de a cuánto ascendió el costo por materiales directos, debido a que en el momento de terminar esa orden de fabricación, conocemos cuál fue el consumo real de estos materiales directos. Para nuestro caso, el costo por concepto de materiales directos ascendió a 1.500.000 pesos. Igual nos sucede con el segundo elemento del costo, la mano de obra directa, puesto que al culminar la producción sabemos qué personas laboraron en esa orden de producción, cuántas horas emplearon y a qué tarifa se pagó la hora. Por lo tanto, sabemos que el costo por concepto de mano de obra directa para fabricar dicha orden de producción número 100 ascendió a 2.500.000 pesos. Pero con el tercer elemento del costo tenemos una situación muy particular. Y es que en el momento de culminar nuestro periodo contable, no tenemos conocimiento de algunos costos indirectos de fabricación, como es el caso de los servicios públicos, cuyo costo real lo tenemos una vez terminado el periodo contable, es decir, al mes siguiente. Igual sucede con algunos costos indirectos que ya tenemos su valor, pero que no tenemos el dato exacto entre cuántas órdenes de producción vamos a distribuir de manera proporcional dicho costo, como puede suceder con el caso del arrendamiento de la fábrica. Yo hoy puedo estar terminando una orden de producción, conozco el valor del canon de arrendamiento mensual, pero no sé entre cuántas órdenes de fabricación lo voy a distribuir, porque muchas veces el periodo contable no se ha terminado y tengo que cargarle el costo de producción a cada orden en el momento de que lo termino. Recuerden de que el costo de producción está formado por los tres elementos: materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Ese es uno de los inconvenientes que se nos presenta a la hora de cargar el tercer elemento del costo, la producción. Primera situación, la que les acabo de comentar, de que no conozcamos el costo real de algunos CIF. Y la segunda situación, que conociendo el costo real, no sepamos entre cuántas órdenes de fabricación vamos a distribuir dicho costo. Para solucionar este inconveniente, la ciencia contable nos ha facilitado una herramienta denominada tasa predeterminada. La tasa predeterminada, que la definimos como aquel factor que permite la aplicación del tercer elemento del costo, es decir, los CIF, a la producción. Dicha tasa predeterminada resulta de dividir un presupuesto de nuestros costos indirectos de fabricación para un periodo determinado entre el nivel de producción igualmente presupuestado para ese periodo. Lo cual significa que al tomar esta tasa predeterminada con unos valores presupuestados, los CIF que vamos a cargar o aplicar a la producción no van a ser unos CIF reales. Esos CIF que vamos a cargar a la producción le vamos a dar la denominación de CIF aplicados.
Ese tema lo vamos a ver a continuación. Cómo se calculan los CIF aplicados, que son los que vamos a cargar a la producción mediante el uso de ese factor denominado tasa predeterminada. Bien, en esa tasa predeterminada vemos dos elementos. El numerador, que es el presupuesto de costos indirectos de fabricación, y el denominador, que nos habla del nivel de producción presupuestado. Vamos a hablar lo relacionado con el denominador de esa tasa predeterminada, y es lo relacionado con el nivel de producción. Cuando hablamos de nivel de producción, estamos haciendo referencia a la capacidad productiva de la organización, o dicho en otros términos, a la famosa capacidad de planta instalada. ¿Qué capacidad de producción tiene nuestra organización, nuestra empresa, nuestra fábrica en un periodo determinado, que puede ser un mes, un bimestre, un trimestre, un semestre, etcétera, etcétera? A eso hace referencia el denominador, que es el nivel de producción. Pues bien, ese nivel de producción lo podemos expresar en diferentes términos. El primer término en el cual podemos expresar nuestro nivel de producción son las unidades de producción. Cuando utilizamos este término de unidades de producción para expresar nuestro nivel de producción, lo hacemos cuando estamos frente a la producción de un solo artículo o tenemos una producción homogénea. Por lo tanto, la tasa predeterminada nos quedaría pesos sobre unidades. Ahora, otro término en el cual podemos expresar nuestro nivel de producción es en horas de mano de obra directa. ¿Cuándo utilizamos el término de horas de mano de obra directa? Cuando fabricamos diferentes artículos o nuestra producción es heterogénea. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Imagínense ustedes que tengo una producción diversa en donde fabrico maletines, fabrico correas y fabrico calzado. Si a mí me preguntan cuál es su capacidad productiva, pues yo no puedo expresarlo en términos de unidades. Yo no puedo decir fabrico 1000 unidades en el mes, puesto que la pregunta obvia sería: ¿1000 unidades de qué? ¿De correas, de calzado o de maletines? Por esa razón, cuando la producción es heterogénea, utilizo las horas de mano de obra directa empleadas para sacar la producción del mes. De esta forma, nuestra tasa predeterminada quedaría expresada en pesos por horas de mano de obra directa. Otro de los términos en los cuales podemos expresar nuestro nivel de producción, es decir, nuestra capacidad productiva, es en horas máquina. Utilizamos este término cuando nuestra producción está altamente mecanizada o tecnificada, como es el caso de las ensambladoras de automóviles, las enlatadoras, las fábricas de conservas de alimentos, las embotelladoras, etcétera, etcétera, en donde los procesos productivos prácticamente son realizados de manera mecánica por las máquinas. Cuando utilizamos el término de horas máquina, entonces nuestra tasa predeterminada quedaría expresada en pesos por horas máquina. Igualmente, y esto ya queda a discreción del contador, podríamos expresar nuestra capacidad productiva en costo de materiales directos. Esto lo hago siempre y cuando el costo de este primer elemento del costo sea altamente representativo. En ese caso, pues nuestra tasa predeterminada quedaría pesos sobre pesos.
puesto que los costos indirectos de fabricación presupuestados, pues los represento en pesos. El nivel de producción igualmente, es decir, el denominador estaría expresado en pesos. Cuando se presenta esta situación, tengo que multiplicar el cociente que nos arroja por 100 para representar nuestra tasa predeterminada en términos porcentuales. Otro de los criterios utilizados para representar nuestro nivel de producción o capacidad productiva es en costo de mano de obra directa. Al igual que el anterior, utilizamos este término siempre y cuando el costo de mano de obra directa sea representativo en el proceso de producción. Al igual que el anterior, nuestra tasa predeterminada quedaría representada en pesos sobre pesos. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por 100 para expresarla en términos porcentuales. Y por último, ese nivel de producción lo podríamos expresar en costo primo, que es costo primo para el caso de nuestro sistema por orden de producción, la sumatoria de materiales directos y mano de obra directa, es decir, primer y segundo elemento del costo. Cuando ambos elementos son representativos dentro de la conformación del artículo, utilizamos este término, costo primo. Por lo tanto, igualmente, esa tasa predeterminada nos quedaría expresada en pesos sobre pesos. Ese cociente lo procedemos a multiplicar por 100 para representarla en términos porcentuales. Bien, ahora hablemos del numerador de nuestra tasa predeterminada, es decir, el presupuesto de costos indirectos de fabricación. Ese presupuesto de costos indirectos de fabricación lo vamos a desarrollar mediante la utilización de una fórmula presupuestal. La fórmula presupuestal, pues, es la representación de la ecuación de la línea recta. Recordemos por allá cuando vimos álgebra, utilizábamos esta ecuación de la línea recta para predecir algunos eventos, tales como proyectar ventas, proyectar costos, proyectar gastos, etcétera, etcétera. Esa ecuación de la línea recta que nos dice que Y es igual a más B por X, en donde Y, para el caso de nuestros costos indirectos de fabricación, nos representan el presupuesto de CIF totales. Recordemos, CIF totales es igual a la sumatoria de CIF fijos más CIF variables, en donde, por lo tanto, A, que es la constante, nos representa los costos indirectos de fabricación fijos. Tenemos un B, que es una variable dependiente que condiciona el valor de los CIF variables. X, que es la variable independiente que representa el nivel de producción presupuestado, que como lo acabamos de comentar hace un momento, ese nivel de producción se puede expresar en términos de unidades, horas de mano de obra directa, horas máquina o cualquier otra dimensión. El producto de B por X nos representa los CIF variables, los costos indirectos de fabricación variables presupuestados a un nivel de producción igualmente presupuestados. Miremos cómo graficamos esa ecuación de la línea recta, es decir, lo correspondiente al presupuesto de CIF totales. Recordemos que los CIF fijos los graficamos mediante una línea paralela al eje X. Eje X representa las unidades, mientras que el eje Y nos representa los costos. De esa forma tenemos A
que nos representa esos costos fijos, es decir, esa constante. ¿Por qué? Porque a cualquier nivel de producción, los costos continúan siendo los mismos. Por esa razón, decimos que son costos fijos, porque no dependen del nivel o actividad productiva. A partir de ese punto de costos fijos, vamos a graficar los costos variables, representados por el producto de B por X. Es decir, que a partir de allí ya el costo depende del nivel de producción. Al sumar A más B por X, nos da los costos totales. Sumatoria de B por X más A, costos totales, es decir, costos fijos más costos variables. De esa forma, representamos nuestros costos totales en un plano cartesiano. Bien, los SIF aplicados resulta de multiplicar un nivel real de producción por una tasa predeterminada. Vamos a tener dos niveles de producción. El nivel de producción presupuestado, que es el que nos indica qué cantidad de producción vamos a tener hacia futuro. En este caso, estamos expresando nuestro nivel de producción en unidades. Por lo tanto, vamos a presupuestar que para ese periodo contable nuestra producción va a alcanzar las 550 unidades. El nivel real de producción indica la producción que obtuvimos después de terminar nuestro proceso de fabricación. Para nuestro ejemplo, tenemos que en esa orden de producción 100, que fue la única que se fabricó durante el mes, obtuvimos 500 unidades, es decir, esa fue nuestra producción realmente obtenida durante ese periodo contable. Como para determinar los SIF aplicados, necesitamos los dos componentes, que es el nivel real de producción. Ya tenemos ese nivel real de producción, equivale a 500 unidades. Y la tasa predeterminada, pues vamos a despejar dicha tasa predeterminada. Sabemos que, como lo acabamos de explicar hace un momento, nuestra tasa predeterminada es igual al presupuesto de costos indirectos de fabricación, que lo hemos calculado utilizando nuestra famosa fórmula presupuestal, como vamos a ver, sobre el nivel de producción presupuestado. Vamos a despejar este componente de los SIF presupuestados. Una vez teniendo el valor de los SIF presupuestados, pues lo dividimos entre el nivel de producción presupuestado, que son las 550 unidades, y podemos obtener el valor de nuestra tasa predeterminada. Recordemos que para presupuestar los SIF utilizamos nuestra fórmula presupuestal. Como vemos aquí en nuestro ejemplo, hemos estimado que nuestra fórmula presupuestal está de la siguiente forma. Unos SIF fijos que ascienden a 797.500 pesos, más una porción variable de 250 pesos multiplicada por la cantidad de producción presupuestada, es decir, en este caso, las unidades presupuestadas. Por lo tanto, tenemos que el presupuesto de SIF sería igual a los 797.500 pesos correspondientes a los SIF fijos, más 250, el factor variable, por las 550 unidades presupuestadas. Multiplicamos 250 por 550, nos dan unos SIF variables que ascienden a 137.500 pesos, que sumados
a los CIF fijos de 797.500 pesos, nos da un presupuesto de CIF de 935.000 pesos. Este presupuesto de CIF es el que vamos a llevar como numerador a nuestra tasa predeterminada. Habiendo tenido nuestro presupuesto de costos indirectos de fabricación, dividimos ese valor entre el nivel de producción presupuestado, es decir, las 550 unidades, y nos da una tasa predeterminada equivalente a 1.700 pesos por unidad. Es decir, que por cada unidad obtenida le vamos a aplicar 1.700 pesos por concepto de costos indirectos de fabricación. El nivel real de producción que obtuvimos fue de 500 unidades. Esas 500 unidades de la orden de producción número 100. Por lo tanto, tenemos que los CIF que vamos a aplicar a nuestra producción es el resultante de multiplicar el nivel real de producción, las 500 unidades, por esa tasa predeterminada de 1.700 pesos por unidad. Unidades con unidades se van o se anulan y nos queda un CIF aplicado que asciende a 850.000 pesos. Para el caso de nuestro ejercicio y proceder a realizar los registros contables y toda la dinámica que tiene que ver con la contabilización, perdonando la redundancia, del tercer elemento del costo, vamos a suponer que los costos indirectos de fabricación reales ascendieron a 760.000 pesos en dicho periodo contable. Observemos cómo entonces ya podemos completar el costo de nuestra orden de producción, llevando por materiales directos el costo real de 1.500.000 pesos, por mano de obra directa el costo real de 2.500.000 pesos, y por concepto del tercer elemento del costo llevaremos los CIF aplicados de 850.000 pesos para obtener el costo total de esa orden de producción número 100 de 4.850.000 pesos. Recordemos, por lo tanto, que el tercer elemento del costo en nuestro sistema de costos por orden de producción no cargamos los CIF reales, sino los CIF aplicados, como acaban de observar ustedes en este ejemplo. Ahora procedemos a elaborar nuestros registros contables para poder afectar tanto esos costos indirectos de fabricación aplicados como los CIF reales. Los CIF aplicados los vamos a cargar a nuestra tercera cuenta de costos de producción, denominada costos de producción CIF. Para el caso, una 7305 a nuestro PUB, la debitamos por el valor de esos CIF aplicados, es decir, los 850.000 pesos. Como contrapartida, abrimos una cuenta denominada CIF aplicados, cuyo registro será de naturaleza a crédito por exactamente el valor de los CIF aplicados. De esa forma, estamos aplicando el tercer elemento del costo a la producción. Recordemos que ese tercer elemento del costo no es a un costo real, sino a unos costos indirectos de fabricación aplicados. Por esa razón, nuestra cuenta de costos de producción CIF, que en contabilidad representa el importe por ese tercer elemento del costo, lo estamos debitando o cargando con el valor de los costos indirectos de fabricación aplicados. Al final del periodo contable, pues ya tenemos toda la información
relacionada con los CIF reales. Esos CIF reales los vamos a debitar, es decir, a cargar a nuestra cuenta CIF Control. Recordemos que esa cuenta representa los costos indirectos de fabricación realmente cargados, realmente ocasionados, realmente causados. En nuestro ejercicio hicimos el supuesto de que nuestros CIF reales ascendieron a 760.000 pesos. Igualmente, sabemos que contrapartida a esos CIF reales tenemos que afectar varias cuentas. Es el caso de cuando despachamos a producción materiales indirectos, afectamos nuestra cuenta inventario de materiales con un registro crédito. Cuando hicimos la distribución de la mano de obra indirecta en nuestra cuenta nómina de fábrica por distribuir, pues acreditamos dicha cuenta. Cuando causamos los sobrecostos por concepto de prestaciones sociales de esa mano de obra indirecta, recordemos que acreditamos la cuenta prestaciones sociales por pagar. Cuando causamos como sobrecosto la seguridad social por concepto de esa mano de obra indirecta, recordemos que acreditamos nuestra cuenta seguridad social por pagar. Cuando causamos el sobrecosto por concepto de caja de compensación de esa mano de obra indirecta, recordemos igualmente que acreditamos nuestra cuenta caja de compensación, una 2370. Igualmente, cuando causamos la depreciación del equipo y maquinaria de la fábrica, recordemos que tendremos que acreditar nuestra cuenta de depreciación acumulada por pagar. En el evento en que causemos los servicios públicos de la fábrica, pues tendremos que efectuar un registro crédito a nuestra cuenta 2330 de costos y gastos por pagar, servicios públicos. Si causamos el arrendamiento de las instalaciones donde está ubicada la fábrica, tenemos que igualmente acreditar una cuenta de costos y gastos por pagar, arrendamientos de la 2330, nuestro PUB. Es decir, para poder llevar el total de costos indirectos de fabricación reales como registro de débito, tenemos que como contrapartida acreditar varias cuentas. Por esa razón, y en esta ocasión, cuando no les doy el detalle de esos costos indirectos de fabricación reales, vamos a utilizar una cuenta denominada cuentas varias, que de hecho no la vamos a encontrar en nuestro PUC, pero nos va a representar esos distintos créditos que tenemos que hacer, repito, con ocasión al cargo de los CIF reales. Tenemos entonces que al hacer el cargo de nuestros CIF reales a nuestra cuenta CIF Control y la aplicación de nuestro CIF con un débito a nuestra cuenta costos de producción CIF, quedan abiertas adicionalmente dos cuentas de CIF, si aplicados, que siempre será de naturaleza crédito, y CIF Control, que siempre será de naturaleza débito. Estas cuentas son transitorias, por lo tanto, vamos a cerrarlas. Recordemos que para cerrar una cuenta, efectuamos un registro contrario por exactamente el mismo valor. De tal forma que al cerrar nuestra cuenta CIF aplicados, hacemos un registro débito por valor de 850.000 pesos. Y al cerrar nuestra cuenta
CIF Control, efectuamos un registro crédito por valor de 760.000 pesos. Al efectuar ese cierre y para completar nuestra partida doble, tenemos que efectuar un registro débito en esta ocasión a una cuenta denominada variación neta, ya que esa diferencia entre los sí aplicados y los sí reales me arrojan una variación neta por concepto de costos indirectos de fabricación. En estos momentos, esa variación neta me dio con un registro débito para cuadrar nuestra partida doble. No obstante, como lo vamos a mencionar más adelante, toda variación de naturaleza débito es una variación desfavorable. En este caso, entonces obtuvimos una variación neta desfavorable por concepto de costos indirectos de fabricación. De esa forma, nuestra cuenta CIF Control, al igual que nuestra cuenta CIF Aplicados, quedan cerradas. Esa variación neta, como lo acabamos de observar al cerrar las cuentas de CIF Control versus CIF Aplicados, pues es la diferencia entre los CIF aplicados y los CIF reales. Pero igualmente podemos decir que la variación neta equivale a la suma algebraica de la variación de presupuesto y la variación de capacidad. ¿A qué nos referimos con variación de presupuesto? Esa variación de presupuesto nos muestra la ejecución del presupuesto, es decir, cómo manejamos nuestro presupuesto. Recordemos que cuando tenemos una contabilidad, nosotros normalmente elaboramos un presupuesto, los CIF presupuestados. Ese presupuesto, al culminar nuestro periodo contable, lo comparamos frente a lo ejecutado, en este caso, los CIF realmente ejecutados. Eso nos arroja la variación de presupuesto que nos dice si hubo un buen manejo o una buena ejecución o una mala ejecución de nuestro presupuesto asignado para un periodo determinado. Esa variación de presupuesto, por lo tanto, es igual a los CIF presupuestados a nivel real menos unos CIF realmente alcanzados. Igualmente, esa variación de capacidad nos va a reflejar la forma en que utilizamos nuestra capacidad de planta instalada. Es decir, si hubo subutilización de la capacidad productiva o hubo una sobreutilización de la capacidad de planta instalada. Puesto que nosotros tenemos un estimativo de producción por periodo contable. La idea es alcanzar dicho periodo de producción, dicha producción estimada. Con eso podemos medir si utilizamos a un 100% nuestra capacidad de planta instalada o lo utilizamos por debajo del nivel que teníamos establecido. Eso nos indica la variación de capacidad, la forma como utilizamos la capacidad de planta instalada. Por lo tanto, esa variación de capacidad nos dice que es la resultante de comparar los CIF aplicados frente a los CIF presupuestados. Expresados en la fórmula nos dice que variación de capacidad es igual a CIF aplicados menos CIF presupuestados a nivel real. Repasemos nuestras fórmulas. Decimos que la variación de presupuesto es igual a los CIF presupuestados a nivel real menos los CIF reales. Y la variación de capacidad
es igual a los CIF aplicados menos los CIF presupuestados a nivel real. En Senda Fórmulas hay un componente que no conocemos, que son los CIF presupuestados a nivel real. ¿Por qué utilizamos esa expresión o ese término? Recordemos que nuestra variación de presupuesto surge de confrontar o comparar un presupuesto de CIF versus unos CIF reales. Ya teníamos un presupuesto de costos indirectos de fabricación que ascendió a la suma de 935.000 pesos para el periodo estimado. Pero igualmente recordemos que ese presupuesto de CIF lo elaboramos con base en un nivel de producción presupuestado de 550 unidades. Yo no podría comparar unos CIF que están presupuestados a un nivel de producción igualmente presupuestados versus unos CIF reales que de hecho se ocasionaron pero a un nivel real de producción de 500 unidades. Por esa razón, tengo que elaborar un nuevo presupuesto de costos indirectos de fabricación para el mismo periodo, pero ya no llevado al nivel de producción presupuestado, sino con el nivel de producción realmente ejecutado, para poder comparar dos presupuestos o dos partidas, los CIF presupuestados versus los CIF reales, al mismo nivel de producción, es decir, al nivel de producción real. Por esa razón, hablamos de los CIF presupuestados a nivel real, que vamos a comparar frente a los CIF reales. Para determinar esos CIF presupuestados a nivel real, vamos a hacer uso de la misma fórmula presupuestal. CIF fijos más CIF variables, solo que en esta ocasión los CIF variables no los voy a expresar al nivel de producción presupuestado, sino al nivel real. Por lo tanto, nuestro factor variable o porción variable ya no la vamos a multiplicar por el nivel de producción presupuestado, es decir, por las unidades presupuestadas, sino por las unidades reales. Por lo tanto, tenemos que los CIF presupuestados a nivel real equivale a 797.000 pesos, 500 pesos fijos. Recordemos que los CIF fijos son fijos porque no dependen de un nivel de producción. Más 250 pesos, que es la porción variable, por 500 unidades, que es el nivel real de producción. Al efectuar ese producto, esa multiplicación de 250 por 500, obtenemos unos CIF variables al nivel real de producción de 125.000 pesos más los 797.500 pesos de CIF fijos, nos dan unos CIF presupuestados a nivel real de 922.500 pesos. Ya con ese dato podemos despejar nuestra variación de presupuesto diciendo, si presupuestados a nivel real, los 922.500 pesos, menos los CIF reales que ascendieron a 760.000 pesos, nos arroja una variación de presupuesto de 162.500 pesos. Es decir, una buena ejecución de nuestro presupuesto. ¿Y por qué una buena ejecución del presupuesto? Porque el presupuesto de CIF asignado para ese nivel de producción es de 922.500 pesos y realmente ejecutamos menos. Es decir, la ejecución de CIF para ese mismo periodo fue de 760.000 pesos.
lo cual indica que nos economizamos 162.500 pesos. Aquí tenemos que aclarar una situación. Cuando al despejar nuestras variaciones, el resultado nos da positivo, es decir, con signo más, indica que esa variación fue favorable. Y de ahora en adelante, toda variación favorable la vamos a llevar con un registro crédito. Es decir, la vamos a colocar al haber de nuestra cuenta variación de presupuesto, como vamos a ver a continuación. Ahora vamos a despejar nuestra variación de capacidad, que nos dice que tomamos los sí aplicados y les restamos los mismos sí presupuestados a nivel real que acabamos de determinar. Por lo tanto, tenemos que variación de capacidad es igual a 850.000 pesos, valor al cual ascendieron los sí aplicados, menos los sí presupuestados a nivel real de 922.500 pesos, para obtener una variación de capacidad de menos 72.500. Esa variación de capacidad nos dio negativa. De ahora en adelante, cuando despejemos cualquier fórmula de estas variaciones, si el resultado es negativo, estamos frente a una variación desfavorable. Y si la variación es desfavorable, es de naturaleza débito a nuestra cuenta de variación. ¿Por qué nos arrojó una variación desfavorable? Puesto que el nivel de producción que habíamos presupuestado para ese periodo era de 550 unidades. Y realmente obtuvimos una producción de 500 unidades. Fabricamos menos unidades, 50 unidades menos de las que habíamos estimado fabricar. Esto nos arrojó esa variación desfavorable debido a que hubo menos unidades que asumieran los costos indirectos de fabricación fijos. El costo fijo por unidad se nos incrementa al disminuir nuestra capacidad productiva. Por esa razón, al disminuir nuestro nivel de producción en 50 unidades, obtuvimos una variación de capacidad desfavorable que ascendió a 72.500 pesos. Una vez conocido el valor de la variación de presupuesto y de la variación de capacidad, procedemos a cerrar nuestra cuenta variación neta frente a las cuentas de variación de presupuesto y la cuenta variación de capacidad. Esa variación neta nos dio con un valor débito de 90.000 pesos. Para cerrarla, efectuamos un registro crédito por ese mismo valor frente a un débito a nuestra cuenta variación de capacidad. Recordemos que fue negativa por valor de 72.500 pesos. Y un registro crédito a nuestra cuenta variación de presupuesto. Recordemos que esa variación fue positiva, es decir, favorable, y por esa razón la afectamos con un registro crédito. De esa forma, nuestra variación neta queda distribuida y cerrada. Esas cuentas de variación de presupuesto y variación de capacidad, igualmente, al final del ejercicio contable, deben de quedar cerradas.
la variación de presupuesto sea favorable o desfavorable, es decir, sea de naturaleza crédito o de naturaleza débito, la vamos a cerrar contra la cuenta de costos de productos vendidos. Mientras que la variación de capacidad, si es favorable, la cerramos contra la cuenta de costos de productos vendidos. Pero en caso de ser desfavorable, según la normatividad internacional, nos dice que debemos de cerrarla contra una cuenta de otros egresos. Recordemos que la variación de capacidad es desfavorable cuando hay una subutilización de la capacidad de planta instalada, tal como sucedió en nuestro ejercicio con la variación de capacidad que nos dio desfavorable por valor de 72.500 pesos. Procedemos entonces a cerrar nuestra cuenta de variación de presupuesto que trae un saldo crédito por 162.500 pesos. La debitamos por ese mismo valor contra un registro crédito a nuestra cuenta costo de productos vendidos, lo cual implica que con ese registro estamos disminuyendo el costo de productos vendidos. Recordemos que tanto las cuentas del activo como las cuentas de gastos, las cuentas de costos de venta y las cuentas de costos de producción son de naturaleza débito, lo cual implica que todo registro que realicemos al debe de dichas cuentas aumenta su valor. Mientras que si afectamos estas cuentas con un registro crédito, disminuimos su valor. En estos momentos estamos disminuyendo el costo de ventas, haciendo alusión a la naturaleza de nuestra variación de presupuesto que fue favorable. Algo favorable en términos de costos nos rebaja o nos reduce el costo de productos vendidos, y al reducir el costo de productos vendidos estamos obteniendo una mayor utilidad. Por esa razón, toda variación de naturaleza crédito que al final me va a rebajar el costo de productos vendidos es una variación favorable. Nuestra variación de capacidad, que en estos momentos tiene un saldo débito, la cerramos con un registro crédito y, como lo comenté anteriormente, la vamos a debitar frente a la cuenta de otros egresos con un registro igualmente débito, repito. De esa forma queda cerrada nuestra variación de presupuesto y nuestra variación de capacidad, culminando nuestra contabilización de los costos indirectos de fabricación en el sistema de costos por orden de producción. De esta forma, mis estimados estudiantes de contabilidad de costos, damos por terminado el tema preparado para la clase de hoy relacionado con la contabilización de los costos indirectos de fabricación en el sistema de costos por orden de producción. Vimos cómo se determinó la tasa predeterminada, se hizo la aplicación de los CIF a la producción, se efectuaron los registros contables, se cerraron dichas variaciones. La variación neta inicialmente frente a la variación de presupuesto y variación de capacidad, y dichas variaciones de presupuesto y de capacidad
frente a la cuenta de costos de productos vendidos o a otros egresos, como lo indica la normatividad. De esta forma, entonces, concluimos nuestro temario. Muchísimas gracias por la atención prestada y nos veremos en una próxima ocasión, Dios mediante.